Jovenazo, vamos a terminar de contestar la sección de historia de la guía UNAM 2021 del área 2. Y entonces ya estamos en las últimas preguntas. En este caso es la 116. Plan político con el que se inició la lucha contra el gobierno de Porfirio Díaz. Ya desde el video anterior te había recomendado que revises todos los planes y tratados de México para que no te agarren en curva. Desde ese video ya te había comentado. Siempre los planes son para desconocer a alguien que se encuentra en el poder y proponer o colocar a alguien más. Siempre son así los planes. Y en este caso, pues, en este plan, ¿a quién se desconoce? A Porfirio Díaz. ¿A quién se propone? A Francisco I. Madero. Y con este plan, ¿qué va a arrancar? Pues va a arrancar lo que sería la tercera transformación de nuestro país, que es la revolución. Y entonces la revolución arranca con el Plan de San Luis, que es propuesto por Francisco I. Madero. ¿Para destituir a quién? A Porfirio Díaz. Entonces, probablemente es que hay muchos planes. Aquí puedes ver, simplemente tenemos el de Tuxtepec, el de la Empecadora, Ayala, el de Guadalupe, el de Agua Prieta, etc. O sea, tenemos una infinidad de planes. Pero por lo menos el plan de San Luis sí es uno de los planes que sí te tienes que saber muy bien, que sí tienes que conocer de pe a pa. Entonces, ya que contestamos esta, vamos a continuar. A través de los tratados de Bucareli se establecieron un montón de cosas. Hoy día ya sabemos que gracias a estos tratados México está del nabo. Y todo porque Álvaro Obregón pues quería que los Estados Unidos lo reconocieran. Y podríamos decir, perdona que me ponga vulgar, pero con tal de que los Estados Unidos lo reconocieran, Obregón pues se fue a empinar enfrente de los Estados Unidos. Ojalá se hubiera empinado él solito, pero pues nos empinó a todos los mexicanos. Y créemelo, que la situación que estamos viviendo hoy día, actual, 2021, en mucho tiene que ver con este señor y con estos tratados. Que mira, son tratados que hasta apenas ya empiezan a salir a la luz, que ya, pues ya están en pregunta de examen, pero que por mucho tiempo no se mencionaban, incluso a veces hasta se negaba su existencia, y hoy ya sabemos, ¿no? Entonces, estos tratados de Bucareli establecen el reconocimiento de Álvaro Obregón como presidente, y aquí para el examen nada más nos ponen eso, pero pues ahí se establece que México no puede tener, por ejemplo, ejército en la frontera con Estados Unidos, no vaya a ser que los vayamos a invadir, ¿no? Y entre esas muchas otras cosas, o sea, por ejemplo, México no puede desarrollar tecnología porque si no Estados Unidos, ya sabes, se le sube lo gringo a la cabeza. Por ejemplo, como dato cultural, precisamente dato histórico, México tuvo una agencia espacial. ¿A que esa no te la sabías? Sí, México tuvo una agencia espacial. ¿Y por qué tú no sabes que teníamos una agencia espacial? Pues muy fácil, porque los tratados de Bucareli lo prohibían y Estados Unidos dijo, caramba, ¿qué pasó? ¿Qué pachuca por todo loca? Y entonces adiós a nuestros sueños de agencia espacial. Tú sabes, las broncas que han ocurrido durante este sexenio justamente con el CONACYT, Ciencia y Tecnología. Porque pues por más que nosotros queramos desarrollarlo, los tratados de Bucareli no lo permiten. Porque además hay otro presidente que ahorita salió a una entrevista con Adela Micha, ¿no? Adela Micha casi le besa las patas. Y resulta que este presidente fue nada ni menos que a corroborar los tratados de Bucareli. También fue allá con los Estados Unidos ahí a empinarse. Ay, por favor, reconózcanme como presidente. Y pues de nueva cuenta no solo se empinó él, nos empinó a todos y además nos metió su guerra contra el narco, que ahora ya sabemos que pues no era contra todos los narcos, ¿no? Nada más contra algunos narcos, y pues ya no me voy a meter en más porque ya sabes, estas cuestiones de política siempre nos meten en problemas. Pero insisto, para que te vayas dando cuenta que estas cuestiones de historia no son solo para que puedas contestar tu examen, son para que no te dejes manipular, para que tú los puedas utilizar aquí en la realidad. Bueno, vamos a avanzarle. 118. ¿Cómo se conoce como maximato al periodo durante el cual? Pues durante el cual este personaje, Plutarco Elías Calles, mantuvo el control político del país. Y mira, como solemos decir, quien no conoce su historia tiende a repetirla. Ahorita tú estás estudiando el maximato, y ya sabemos quien tenía el control tras bambalinas, quien mandaba en el país, era Plutarco Elías Calles, que él es el que va a fundar un partido que se va a llamar
PRN, y que después Lázaro Cárdenas le cambia el nombre y lo vamos a conocer nosotros como el PRI. Pues bien, probablemente dentro de algunos años, algunas décadas, los chicos estudien un periodo de la historia mexicana que se llama el Salinato, donde resulta que teníamos un presidente tras bambalinas que él era el que tomaba las decisiones. Entonces, de nueva cuenta, vete dando cuenta cómo quien no conoce su historia se repite, porque esto que ya vivimos, el Maximato, se volvió a repetir, lo volvimos a repetir después en los 90s, ¿no? Ay, mexicanos que no tienen memoria. Por eso, para que a ti no te pase, para que vayas teniendo memoria, la historia sí importa. Pregunta 119. ¿El crecimiento económico sostenido y la construcción de infraestructura fueron características que entre 1952 y 1970 se conocieron como? Pues mira, a mí me gusta mucho hablar de esto, porque este periodo se ve reflejado muy bien en el cine mexicano, créemelo, ¿eh? ¿Cuándo tuvimos nosotros la época de oro del cine mexicano? Pues justo entre los años 40 y los años 50. ¿Por qué tuvimos esa época de oro? Pues recuerda, estaba en proceso y estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Eso hizo que, por ejemplo, Estados Unidos pues le valiera gorro estar haciendo películas. Ellos estaban en otro rollo, lo cual hizo que México pudiera producir películas. Ahora, Estados Unidos estaba produciendo básicamente armamento. Eso te quiere decir que no producía ni comida ni ropa. ¿Y a quién se la compraban? Ah, pues a México. Y entonces nosotros vendíamos muchísimo. Teníamos mucho dinero. Y este dinero se veía reflejado, insisto, en el cine mexicano. Y a este periodo se le conoce como el milagro mexicano, precisamente. Pero pues los mexicanos nos vimos bien españoles, porque los españoles se llevaron todo el oro de Latinoamérica. ¿Pero qué crees? No hicieron nada con eso. ¿Qué hicieron los mexicanos con el dinero que obtuvieron de la Segunda Guerra Mundial? Nada. Y entonces, por ejemplo, a partir de los 60 ya se empieza a ver que el cine mexicano ya bajó de calidad. Ya esas películas de la época del rock and roll y eso, pues ya no tienen ese glamour, ya no tienen esas historias profundas que tenían en la época de oro. Y para los 70, bueno, pues ya que te cuento, ya en los 70 ya tenemos un cine ya ciertamente decadente, tenemos películas muy raras, que dices, ¿qué onda con esta? Y luego ya en los 80, que ya en los 80 se acabó el milagro mexicano, ya no hay dinero. ¿Qué pasa con el cine? Pues ahí tenemos el cine de ficheras, que ya era así como que, pues, un cine muy, ¿cómo decirlo? Muy sencillo. Ya no tenía la calidad, ya no tenía la profundidad del cine que se hacía en los 50, porque ya no había la calidad de vida, ya no había el dinero que teníamos en ese momento. Y luego, ¿qué pasa en los años 90? Pues, ¿qué crees? Que el cine mexicano se muere por completo. Y pues ya puedes ver que efectivamente en los 90 nosotros padecimos una tremenda crisis económica. Y entonces siempre me gusta comentar esto, que hay una tremenda relación, o que la realidad de México se ve muy bien reflejada en su cine. Y ahorita esto me lleva a decirte que puedes ver las películas mexicanas que están en Netflix, que son una basura, ¿no? Entonces, ¿eso qué dirá de nuestra realidad? Bueno, entonces tienes que repasar estas características históricas. Nos vamos a la última pregunta, ya que es la 120. Fue una acción de gobierno de Luis Echeverría, bueno, personaje amado, ¿no? Como parte de la política del desarrollo compartido. Y mira, ya siempre que el gobierno dice compartido, lo que significa es, pues mire, nos tenemos que apretar el cinturón. O sea, compartido quiere decir eso. Pero ¿quiénes se van a apretar el cinturón? Ellos no. Ustedes, los mexicanos. Y entonces, cuando nos dijeron desarrollo compartido, quiere decir, ¿qué crees, mexicano? Que pues te tienes que apretar el cinturón porque vamos a reducir el gasto público, ya no hay varo, ya no hay inversión, no hay dinero. Entonces eso fue lo que ocurrió. Cuando Luis Echeverría dijo, pues ¿sabes qué? Mexicanos, échenos la manita, ¿no? Vamos a compartir el desarrollo. Ajá, nos empinaron. ¿Y qué crees? La historia se repite, ahí te lo dejo sobre la mesa, velo pensando. Porque muchas de estas cosas ya se volvieron a repetir y no dudo que muchas de estas cosas se vuelvan a repetir después y que las tengas que volver a padecer tú. Ahora, ¿esto se puede evitar? Sí. Porque ya sabes, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso entonces quiere decir que si la conoces, probablemente ya no la repitas. Y entonces recuerda, jovenazo, que vienen elecciones.
Y recuerda que probablemente ya vas a tener edad para votar. Pues no te dejes manipular. Recuerda tu historia, ¿ok? Yo nada más te pediría, esto como dato cultural, ya fuera de todo este rollo, que analizaras la historia, las fundaciones de cada uno de los partidos políticos, para que te pongas a llorar, ¿ok? Pues bueno, para que vayas a analizar esto y para que ya no dejes que te manipulen, pues entonces me despido de ti. Y nos vamos a estar viendo entonces en el próximo video.